01. Esperanza en pequeños calibres. Lee las advertencias antes de empezar. Piltover y Sound estaban conectadas por un único puente. La ciudad alta era celebrada como la ciudad del progreso, resplandeciente con luces deslumbrantes, vino y prosperidad. En contraste, Sound, la ciudad inferior, había sido envenenada por los desechos industriales y los vapores tóxicos vertidos desde arriba. Nubes tóxicas flotaban entre los edificios hacinados y el olor acre de los químicos quemaba la nariz de cualquiera que respirara profundo. El suelo, el agua y el aire estaban saturados de toxinas mortales, los recursos, la dignidad e incluso la libertad estaban sometidos. La gente vivía en condiciones indignas hasta para las alimañas. Los niños jugaban en charcos de colores antinaturales, con la ropa raída y las caras manchadas de suciedad industrial. Separados por un puente, la disparidad entre lo floreciente y lo estéril era inmensa, dos mundos aparentemente distintos. Irónicamente, aquel puente se llamaba el Puente del Progreso. En una pequeña fábrica de armas de Sound, los obreros ensamblaban con destreza varios componentes en máquinas en miniatura. Cada persona conocía su función. El cazador TIC Mk3 era un dron explosivo autónomo diseñado por Zipper, el brillante ingeniero de Sound, inspirado en dispositivos mortales de las guerras de la frontera. Los planos y diagramas técnicos cubrían las paredes, mostrando el complejo funcionamiento interno del dispositivo. Silco permanecía erguido en el taller, observando la producción de las máquinas de autodestrucción. Su sola presencia apresuraba los movimientos de los trabajadores. Al cabo de un rato, se volvió hacia el jefe de producción y preguntó, ¿cuánto falta para completar este lote de pedidos? Al menos otro mes. La voz del encargado tembló ligeramente. ¿MMM? Silco miró con frialdad al encargado, con su rostro inexpresivo acentuado por la mitad desfigurada de su cara. Su ojo mecánico izquierdo, brillando en color carmesí, emanaba una presencia gélida y aterradora. Te he dado una vida cómoda. Tu familia puede permitirse pan con miel y leche fresca. ¿Y esto es lo que recibo? Su voz era fría, aunque su tono tranquilo. El encargado, sin embargo, conocía bien la crueldad de los métodos de Silco. Como simple artesano que se ganaba la vida, ni siquiera se le consideraba miembro de la banda, pero había visto lo que les ocurría a quienes le fallaban. Temblando, respondió a la pregunta de Silco. Los piltovianos han reforzado el control sobre cada envío. Intentamos sobornos, papeles falsos e incluso el contrabando por los viejos túneles. Y ahora vigilan todo. Tras la última redada perdimos a 3 de nuestros mejores corredores. La voz del encargado bajaba de volumen con cada palabra. Con la capacidad actual podríamos cumplir el pedido en 10 días, pero los piltovianos controlan estrictamente las materias primas. Lo hemos intentado todo, pero no conseguimos suficiente. Sin materiales, la fábrica. Silco retiró la mirada y levantó una mano para interrumpirlo. El problema de las materias primas no es culpa tuya. Yo me encargaré. ¿Dónde está Zipper? El encargado, aliviado, respondió rápidamente, está en el laboratorio de investigación trabajando en una nueva arma. Pidió que no lo molestaran, lleva así un mes. A veces oímos explosiones, pero nos ordenó alejarnos. ¿Puedes irte? Silco despidió al encargado y, acompañado por un hombre rubio, se dirigió al laboratorio. Era hora de ver qué escondía su brillante ingeniero. Esta vez quería una discusión franca con Zipper. El desarrollo preliminar del Chimera se había completado y Sound tenía ahora poder suficiente para exigir respeto. Necesitaba su cooperación. Zipper fabricaba cuidadosamente un tipo especial de munición, la bala explosiva. Las herramientas y componentes estaban ordenados meticulosamente en su banco de trabajo, cada uno en su lugar exacto. Era tecnología de punta tomada prestada de la ciencia de otra dimensión, recopilada de sus hazañas en Apex. Aunque aún no era un experto en su uso, estaba progresando. Cada intento fallido lo acercaba a la maestría.
El principio básico de la ronda explosiva consistía en llenar la bala con sustancias inflamables y explosivos. El truco estaba en el equilibrio, demasiada potencia la haría inestable, muy poca, inútil. Había adaptado la bala explosiva de gas para las condiciones de Sound. La parte más difícil era la recolección, producción y compresión de los gases adecuados. Esto requería una serie de reacciones químicas complejas, junto con la adición precisa de múltiples catalizadores y estabilizadores en el momento justo. El vapor siseaba y los químicos burbujeaban mientras trabajaba. Era un proceso extremadamente tedioso con principios intrincados que Zipper no entendía del todo. Afortunadamente, podía copiar fórmulas y seguir estrictamente los pasos de los planos. Era la tecnología más prometedora que había visto. Una vez dominados los puntos clave, la producción en masa sería sencilla y el método mantendría un alto nivel de confidencialidad. En la televisión parece fácil, el héroe inventa algo y todo cambia. Nunca muestran la parte donde tienes que enseñar a 100 personas a no volar en pedazos. Al dispararse, la bala se encendería al instante, incluso en el vacío, dejando casi nula la posibilidad de ingeniería inversa. El potencial destructivo era emocionante y aterrador a la vez. Este tipo de munición podía adaptarse a varios calibres, ofreciendo amplias aplicaciones y altas tasas de consumo. Zipper examinaba cada ronda terminada con atención, buscando imperfecciones. El punto de venta clave era su inmenso poder destructivo. Si se fabricaba con altos estándares, una sola bala podía fundir tanto la armadura como a la persona que la llevara. Los belicistas noxianos pagarían generosamente por tales armas. Esto traería suministros desesperadamente necesarios a Sound, como comida, algodón y medicinas. Cada bala exitosa representaba esperanza para un futuro mejor. La nueva línea de producción podría dar casi 1000 oportunidades de empleo. Mejor aún, podía utilizar directamente los gases residuales industriales vertidos por los piltovianos como materia prima. Se eliminaban los pasos iniciales de purificación, reduciendo de paso la contaminación del aire en Sound. Era una solución que resolvía múltiples problemas a la vez. Para lograr la producción en masa, había vivido en el laboratorio casi un mes, durmiendo a menudo menos de 4 horas al día. Las ojeras atestiguaban su dedicación. Hoy, finalmente superó los obstáculos principales y completó los preparativos. Docenas de balas explosivas estaban alineadas en el banco de trabajo, cada una perfecta, cada una llave para el futuro de Sound. Ahora tocaba contratar un gran número de trabajadores, entrenarlos personalmente y montar la línea de producción. El verdadero trabajo apenas comenzaba. En las historias, siempre ponía los ojos en blanco ante los finales felices convenientes. Pero ahora que estoy aquí, viendo sufrir a la gente real, bueno, quizá esos escritores tenían razón. Un poco de esperanza ayuda mucho. Zipper tomó una bala explosiva y la admiró bajo la luz. No solo traería riqueza, sino que ofrecía esperanza para el ascenso de Sound. Con ella, muchos de sus planes serían viables. Su importancia era inmensa. B. La pesada puerta electrónica con contraseña se abrió y Silco entró con un hombre rubio. Sus pasos resonaron en el laboratorio silencioso. Veo que sigues vivo aquí dentro, dijo Silco. ¿Qué quieres? Zipper siguió admirando la bala sin voltear la cabeza. Solo él y Silco conocían la contraseña de la puerta. Solo vengo a ver cómo estás. Oí que no has salido del laboratorio en un mes, estaba un poco preocupado. Silco abrió una bolsa que traía, liberando un aroma fuerte y dulce. Te traje algo que te gusta. Es chocolate, ¿verdad? Esto es muy caro. Esta pequeña cantidad podría alimentar a una familia en Sound por medio mes. Esos piltovianos sí saben darse lujos. Enfatizó deliberadamente la palabra piltovianos, y Zipper supo exactamente a qué se refería. El chocolate era tanto un gesto como un recordatorio de la división entre las ciudades. Ve al grano. Sabes que estoy ocupado y no tengo tiempo para acertijos.
Zipper dejó la bala y tomó la bolsa. Dentro había una barra de rico chocolate amargo. Una vez le había llevado esto a su hermana y a ella le había encantado. Al darse cuenta de que no necesitaba seguir jugando, Silco clavó su mirada en Zipper. Estás desperdiciando tu talento aquí, trabajando con tradicionalistas. ¿Tradicionalistas que no convierten a niños en sujetos de prueba? Zipper examinó otra bala. La sonrisa de Silco fue afilada. El progreso requiere sacrificio. Qué curioso que siempre sea otro quien hace el sacrificio. Tú sabes tan bien como yo que los piltovianos no escucharán a menos que se tomen medidas extremas. No deberías asociarte con debiluchos como Vander. Únete a nosotros. Juntos haremos que los piltovianos sientan miedo, un miedo profundo. Nos aseguraremos de que nunca más se atrevan a discriminar o esclavizar a un solo saunita. Nuestras fábricas ni siquiera necesitarían contrabandear materias primas desde Piltover. Zipper se encogió de hombros. Conocía bien la historia. La actitud de Silco dejaba claro que la droga alquímica Chimmer había sido desarrollada con éxito. El hombre rubio que lo acompañaba lo confirmaba, su presencia era un anuncio viviente de lo que el Chimmer podía hacerle a una persona. En la trama original, este rubio era el primer sujeto de prueba humano para la droga. La visita de Silco probablemente tenía dos propósitos. El primero era convencer a Zipper de cortar lazos con Vander y unirse a su facción. El segundo era más siniestro, si se negaba, sería eliminado para despejar el camino hacia la unificación de Zaun. ¿Tu droga está completa? Déjame ver. Zipper parecía relajado. La mayoría lo trataba como a un investigador frágil incapaz de defenderse. Lo que no sabían era que había estudiado y adaptado sistemáticamente las técnicas de combate de Apex, como las de Bangalore y Bright, aprendiendo tácticas avanzadas y manejo de armas. No sería exagerado decir que él solo podría acabar con todos los subordinados de Silco, incluso si estuvieran mejorados con Chimmer. Silco no dudó. Con una mirada, indicó al hombre rubio que le entregara un frasco a Zipper. El tubo de ensayo contenía un líquido púrpura arremolinado. 02. Ahogado en sueños. El líquido giraba hipnóticamente a la luz, casi con vida propia en su movimiento. Zipper miraba la poción que brillaba débilmente en su mano mientras un torrente de datos aparecía en su retina. Chimmer desbloquea y mejora el potencial del cuerpo humano. La duración del efecto y la potencia son proporcionales a la condición física del usuario. Efectos secundarios: fuerte adicción dual, tanto mental como física. El uso múltiple por parte de personas con constituciones débiles puede dañar gravemente las funciones cerebrales y corporales. Evaluación: una obra maestra alquímica imbuida de poder arcano, obra de un genio alquimista. Lamentablemente, permanece incompleta, con efectos secundarios demasiado severos para permitir un uso generalizado. La poción emitía un tenue brillo púrpura. La energía arcana era el núcleo que permitía al Chimmer desbloquear el potencial humano. Locura en el concepto, genialidad en la ejecución. El Shemor ha abierto la puerta a lo arcano. El poder de lo arcano fluye a través de este líquido púrpura. El alquimista que desarrolló esta poción es un genio absoluto. Zipper estudió el vial, notando cómo el líquido respondía incluso al menor movimiento. Fingió hacer una evaluación experta, luego suspiró y añadió: desafortunadamente, Piltover no toleraría a tal genio. Con la falta de recursos en Zaun, nunca podría encontrar un escenario lo bastante grande para su talento. Debería haber ido a Noxus. Solo allí podría florecer verdaderamente. Devolvió la poción al hombre rubio, luego se volvió hacia Silco y dijo con seriedad: prométeme que no usarás esta poción. ¿Por qué desperdiciaría tal poder? Silco arqueó una ceja, desconcertado. Puede traer un poder inimaginable. Como arma, es perfecta. ¿Perfecta? Zipper rodó los ojos y soltó una risa. Deja las bromas. Tus sujetos de prueba, ¿cuántos pueden formar oraciones completas?
Les pudrirá el cerebro más rápido de lo que el río te pudrió el ojo. El rostro de Silco se oscureció al instante y el brillo rojo de su ojo mecánico se encendió. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Dijo con frialdad, las pruebas humanas para el Chimera acaban de empezar. Solo el doctor y yo tenemos acceso a los datos. Es un secreto. ¿Cómo sabes de esto? ¿Me has estado espiando? ¿Espiar? No lo necesito. ¿Crees que eres el primero en intentar mejorar soldados con tales compuestos? Zipper se tocó la sien. Mi mundo es algo que no entenderías. No me digas que planeas declarar la guerra a Piltover con este producto a medio cocinar. ¿Es una broma? Zipper negó con la cabeza, mostrando una expresión altiva como si explicarle a Silco estuviera por debajo de su nivel. Sabiendo que había ido demasiado lejos, cambió deliberadamente la conversación a un tema que intrigaría al hombre. Hablemos de números, ¿te parece?, dijo Zipper yendo a su banco de trabajo. Sus fábricas funcionan día y noche. Por cada arma que producimos, ellos hacen 10. Por cada químico que entrenamos, ellos gradúan 50. Y esos son solo los que conocemos. Los números no lo son todo, gruñó Silco, pero sus dedos se crisparon. Con el Chimera y tus armas, tenemos esto en el bolsillo. Parecía tranquilo, pero a su espalda apretaba el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su oportunidad estaba justo enfrente, la única cosa con la que siempre había soñado. De ninguna manera dejaría que se le escapara de las manos. Zipper se rió suavemente, incluso con mi ayuda, no ganarías contra Piltover. La brecha tecnológica y de recursos es masiva. No importa a cuánto sacrifiques, seguirás sin tener oportunidad. Incluso con mis armas y tu Chimera, estaríamos lanzando piedras a una fortaleza. Entonces lanzaremos suficientes piedras para hacer que los muros de esa fortaleza se derrumben. La intensidad de Silco crecía con cada palabra. No necesito ganar. Solo necesito asustarlos lo suficiente para que no se atrevan a poner un pie en la ciudad inferior de nuevo. Su confianza era firme. Tras toda una vida luchando contra las élites de la ciudad alta, conocía demasiado bien la naturaleza de su consejo gobernante. Eran codiciosos, intimidaban a los débiles mientras temían a los fuertes y cobardes cuando sus vidas estaban en juego. Si la ciudad inferior se convertía en una amenaza suficiente para sus armas y su poder, esos cobardes seguramente cederían. La guerra matará a mucha gente. Tú no serás una excepción. Aunque no tengas la elevada posición de un consejero de Piltover, eres una figura prominente aquí. ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Por poder? ¿Ambición? Sabes, nunca entendí por qué ustedes dos se separaron. ¿Fue realmente solo por los métodos? Zipper, conociendo la historia, tenía una buena idea de cómo respondería Silco. Aún así, quería escucharlo directamente de él. En la narrativa original, lo que atrajo a Zipper del personaje de Silco fue su voluntad inquebrantable de luchar por la ciudad inferior. Lamentablemente, su camino estaba torcido y sus métodos eran demasiado extremos. Lo que debía elevar a la ciudad inferior terminaba dañando a su gente. Lucho por respeto, por oportunidades, por todo lo que se niegan a darnos. Silco miró fijamente las docenas de bombas incendiarias en el banco de trabajo, con una mirada aguda e intensa, como si pudiera sentir el calor que irradiaba cada una. Te ganaste el respeto de Vander y de los carriles antes, dijo Zipper en voz baja. Ese respeto era real. Pero al verte ahora, parece que sigues insatisfecho. Sus ojos se dirigieron al reemplazo mecánico donde había estado el ojo de Silco. Tú y Vander eran como hermanos que arriesgarían la vida el uno por el otro. Él era el líder de los carriles, tú su segundo al mando. Técnicamente, somos familia. Pero entonces tuvieron una disputa. ¿Por qué? ¿Una disputa? La risa de Silco fue amarga. ¿Así llaman a la traición hoy en día? ¿Así justifica Vander lo que hizo? Las palabras de Zipper parecieron tocar una fibra sensible.
Silco estalló, con el cuerpo tenso y agitando los brazos mientras apretaba los puños con fuerza. Compartíamos una visión, Vander y yo soñábamos con la libertad, dijo apasionadamente. No solo para los carriles, sino para la unidad de toda la ciudad inferior, declaró con voz llena de convicción. Levantó la cabeza y miró a la distancia, con voz resonante mientras continuaba, el sueño del ascenso de Zaun. Pero tras un momento, su único ojo intacto reveló un rastro de dolor. Confiaba en él profundamente, pero me traicionó. Era la primera vez que Zipper lo veía perder la compostura frente a él y entendía por qué. El hermano de armas de Silco, Vander, había organizado una vez un movimiento de resistencia contra Piltover. Aquel día, conocido luego como el Día de las Cenizas, terminó en una sangrienta represión por parte de Piltover. Se perdieron muchas vidas. Vander también recuerda. Eso fue lo que lo rompió. Lo hizo débil, escupió Silco. O quizás lo hizo sabio, dijo Zipper en voz baja. La brutalidad de ese día rompió a Vander. Estaba cansado de ver morir a sus amigos y camaradas ante sus ojos. Eligió transigir con Piltover. Pero Silco se mantuvo firme, decidido a luchar por la dignidad a través de la resistencia armada. Al final, Vander intentó matar a Silco, arrojándolo a un río contaminado con toxinas industriales. Los hermanos, antes inseparables, quedaron divididos para siempre por sus ideales irreconciliables. ¿Sabes lo que se siente cuando tu propio hermano te mantiene bajo el agua, viéndote luchar mientras te ahogas? No. Pero sé lo que es ser sacado de la basura por alguien que se convirtió en un padre. ¿Y qué? ¿Puedes siquiera imaginar cómo se sintió eso? ¿Puedes imaginar tu sangre siendo contaminada por esa agua asquerosa, tus nervios carcomidos por las toxinas mortales del río? Odié a Vander por lo que me hizo. Rugió Silco. Ese río no me mató. Me dio a luz. Me mostró lo que realmente significa el poder. Pero con el paso del tiempo, ese odio comenzó a desvanecerse. Me di cuenta de una verdad. Para derrotar a un enemigo poderoso, solo hay un camino: debes convertirte en lo que más temen. La voz de Silco era baja, casi inquietante, mientras relataba su ruptura con Vander. Sin embargo, incluso mientras hablaba, continuaba sus sutiles intentos de ganarse a Zipper. Sabía perfectamente que, aunque mantenían una relación cooperativa, él financiaba la investigación de armas y proporcionaba las rutas de contrabando a Noxus. La lealtad de Zipper siempre había sido hacia Vander. Siempre. Años atrás, Vander había rescatado a un joven Zipper de los montones de basura y lo había criado. En una zona escasa de recursos, fue más que un simple padre adoptivo, fue tan bueno como el padre real de Zipper. Odiaba a Vander, admitió Silco, pero siempre lo respeté, hasta que empezó a trabajar mano a mano con los Pilties, convirtiéndose en su perrito faldero y olvidando todo el sufrimiento que soportamos. Parecía tranquilo de nuevo, pero su tono estaba lleno de dolor, embotado por años de tormento. Zipper, reacio a dejar que su vieja figura paterna fuera completamente difamada, habló en defensa de Vander. En aquel entonces, no tenía opción. La ciudad inferior era demasiado débil. Llevaba el peso de innumerables vidas sobre sus hombros. Tal vez, respondió Silco con desdén. Pero las cosas son diferentes ahora. Tus armas, mi Chimera, eso es poder real. Juntos, podríamos reformarlo todo. Hacer que Vander vea la verdad. ¿Y cuál es esa verdad?, preguntó Zipper suavemente, aunque ya sabía la respuesta. Que la fuerza es el único idioma que entiende Piltover. Que el compromiso es solo otra palabra para la rendición. Si tú y yo unimos fuerzas, el sueño está justo frente a nosotros, al alcance. Vander y yo podríamos ser hermanos de nuevo, y tú incluso podrías llamarme familia otra vez. Mientras hablaba, Silco observaba a Zipper atentamente, tratando de medir su reacción. Pero el rostro de Zipper permaneció inexpresivo, sin revelar nada. Silco no vio indicios de acuerdo, ni de disidencia. La primera muerte nunca es un tiro a la cabeza.
Zipper estaba a la mitad de su quinta bebida energética cuando ocurrió. Llevaba 16 horas seguidas jugando Apex, subiendo en la clasificación sin apenas descanso. Su habitación era un desastre de envoltorios de aperitivos y su libro favorito, Ready Player One, estaba abierto contra el soporte del monitor para darle suerte. Un escuadrón más, murmuró, guiando a su personaje a través de Fragmento Este. Después de miles de horas, los movimientos eran instintivos, deslizarse, saltar, control de retroceso perfecto. Fue entonces cuando su gato decidió tirar su bebida. El líquido salpicó directamente en la regleta, esa que tenía pendiente cambiar porque el protector contra sobretensiones estaba roto. La misma que estaba conectada a su silla de metal. La electricidad azul recorrió su silla. Sus músculos se bloquearon, pero extrañamente, no sintió dolor. En cambio, el mundo comenzó a pixelarse a su alrededor, rompiéndose como un archivo de juego corrupto. Lo último que vio fue a su personaje en Apex recibiendo un disparo, su primera muerte en horas. Todo se volvió blanco. Luego negro. Luego, digital. Flotaba en lo que parecía el interior de una computadora, con flujos de código pasando a su lado. Pero el código no era normal, estaba mezclado con fragmentos de partidas de Apex, estadísticas de armas y técnicas de movimiento. ¿Realmente estoy muriendo o esto es lo que pasa cuando bebes demasiadas energéticas? Luego llegó la oscuridad. Despertó siendo pequeño. Diminuto. Sus manos eran regordetas, con grasa de bebé, y el mundo parecía imposiblemente grande a su alrededor. Los vapores tóxicos le quemaban la nariz y todo era sucio y extraño. «Quítate de en medio, rata saunita». Un hombre bien vestido le dio una patada al pasar. Así fue como Zipper supo dónde estaba, Zaun. La ciudad inferior. El lugar donde la gente era menos que ratas. Tenía 3 años y estaba solo. No tenía idea de cómo había llegado allí. Su mente adulta estaba atrapada en el cuerpo de un niño, tratando de dar sentido a esta nueva realidad. Sin padres. Sin hogar. Solo el laberinto interminable de las calles tóxicas de Zaun. La primera semana fue la más dura. Apenas alcanzaba los bordes de los contenedores de basura para encontrar comida. Sus pequeñas piernas se cansaban rápidamente. Cada gato callejero parecía más grande que él y peleaban por las obras. Pero aprendió. Descubrió que los lugares más cálidos para dormir estaban cerca de los conductos químicos, donde los vapores eran menos densos. Las ratas se convirtieron en sus aliadas improbables, donde ellas se reunían, la comida solía ser segura. O al menos, eso esperaba. Era mejor que morir de hambre. En las noches frías, se acurrucaban a su alrededor, manteniendo su cuerpo caliente. Hizo su hogar en un barril químico abandonado, limpio por años de lluvia. Era lo bastante pequeño para que los niños grandes y los adultos no pudieran alcanzarlo. Lo forró con papeles y telas desechadas, creando un nido casi cómodo. «Oye, pequeño», lo llamó una anciana un día al verlo rebuscar en su basura. En lugar de ahuyentarlo, le dio medio pan duro. «¿Eres listo, verdad?» La mayoría de los niños de la calle no duran tanto tiempo solos. Aprendió a leer a la gente así, los que podían mostrar bondad y los que debía evitar. Los matones de los quimovarones eran los peores, lastimaban a los niños solo por diversión. Pero algunos trabajadores dejaban sus bolsas de basura ligeramente abiertas, facilitando que las manos pequeñas alcanzaran los trozos comestibles. Pasaron años de esta manera. Su cuerpo crecía lentamente, pero su mente se mantenía afilada. Observaba todo, aprendía todo. Como las plantas químicas vertían sus desechos. Como los contrabandistas movían sus mercancías. Como evitar a los vigilantes. Entonces llegó el día de las cenizas. De pie en el puente del progreso, él y 2 niñas pequeñas vieron impotentes como todo ardía. Los adultos que lo amaban perecieron uno por uno. El humo llenó sus pulmones. Los gritos llenaron sus oídos. Solo miraba, incapaz de hacer nada.
Ese día le enseñó el verdadero significado de la impotencia. Esa sofocante sensación de desesperación lo aplastó. Mientras la oscuridad amenazaba con consumirlo, algo muy dentro comenzó a resonar con su desesperación. Sus emociones llegaron al límite y, en ese momento de total desesperanza, activaron su habilidad latente. Ready Player One despertó. El mundo cambió. Se disolvió. Se reformó. Cuando recuperó el sentido, se encontró en un lugar extraño. El sol golpeaba sin piedad mientras Zipper tropezaba por dunas interminables. Su garganta ardía de sed, con la lengua hinchada y seca. 3 días. Había estado vagando 3 días, tragando la poca humedad que podía encontrar en las plantas del desierto, aprendiendo cuáles eran seguras a través de un doloroso ensayo y error. Su camisa manchada de vómito contaba la historia de sus equivocaciones. La herida en su costado por el aterrizaje brusco había empezado a oler mal. Sin suministros médicos, intentó limpiarla con la savia alcohólica de una planta del desierto. El ardor casi lo hizo desmayarse, pero al menos la infección parecía haberse detenido. Una formación rocosa se alzaba adelante, ofreciendo sombra. Zipper se arrastró hacia ella, con las piernas temblando de agotamiento. Cada paso levantaba un polvo rojo fino que se pegaba a su ropa empapada de sudor. La sombra se sintió como el cielo. Se desplomó contra la piedra fresca, cerrando los ojos. Sus manos temblaban al buscar su recipiente de agua improvisado, un trozo hueco de vegetación que había aprendido a usar observando la fauna local. Quedaban 3 sorbos cuidadosos. Tenía que hacerlos durar. No te muevas. La voz era áspera, divertida. La sangre de Zipper se heló. Unos pasos crujieron en la arena detrás de él. Date la vuelta. Despacio. Se giró para ver a 2 hombres. El primero era alto, curtido, con un R99 rayado colgado al pecho. El arma estaba maltrecha, sostenida con reparaciones improvisadas y lo que parecían piezas de chatarra. Distaba mucho de la versión limpia y lista para el juego que Zipper conocía. Detrás del hombre armado había otra figura, más joven, tal vez de 20 años, con ojos atormentados y cadenas en las muñecas. Sus hombros desnudos estaban cubiertos de cicatrices, algunas frescas, otras viejas. Un esclavo. Llevaba una mochila pesada que tintineaba con chatarra. Creí ver a alguien tropezando por aquí, dijo el hombre armado. Día de suerte para mí. Siempre necesito más manos para recolectar. Señaló al esclavo con el pulgar. ¿No es así, Kev? El esclavo, Kev, miró hacia otro lado. Sus cadenas sonaron suavemente. Soy Reed, continuó el saqueador, sonriendo sin calidez. Y tú eres mi nuevo trabajador. A menos que prefieras morir aquí fuera. Su mano libre descansaba en una pistola en su cadera. En el juego, tendría opciones. Armas. Habilidades. Compañeros de equipo. Pero aquí no tenía nada. Solo 3 sorbos de agua y una herida infectada. Chico listo, dijo Reed al ver la resignación de Zipper. Kev, átale las manos. Usa la cuerda buena esta vez. Las siguientes horas fueron un borrón de caminata. El sol subía más alto mientras Reed los guiaba por el cañón, buscando en viejas estructuras semienterradas en la arena. Restos de la guerra de la frontera, adivinó Zipper, recordando la historia del juego. Ahora eran tumbas llenas de maquinaria oxidada y huesos blanqueados por el sol. La cuerda le quemaba las muñecas. Kev las había atado fuerte, demasiado fuerte. Sin posibilidad de soltarse. Claro, Saffron notó cómo le habían temblado las manos a Kev al hacerlo, cómo había susurrado lo siento tan bajo que solo él pudo oírlo. Reed los mantenía en movimiento, siempre alerta. Tenía experiencia, Zipper tuvo que admitirlo. Nunca dejaba que caminaran detrás de él. Siempre mantenía las líneas de visión despejadas. Vigilaba el terreno elevado. No era su primera vez manejando cautivos.
Buscaron en 3 sitios antes de que el sol comenzara a ponerse. Un poco de tecnología aquí, algo de metal recuperable allá. Cada vez que encontraban algo, el humor de Reed mejoraba un poco. Cada vez que no encontraban nada, su rostro se oscurecía. Se detuvieron en otra formación rocosa mientras las sombras se alargaban sobre la arena. Una pequeña cueva ofrecía refugio del viento que había empezado a levantarse. Reed los empujó dentro, manteniendo el arma apuntándoles. Descansen, ordenó. Mañana hay una larga caminata hasta el campamento. Les lanzó una tira de carne seca a cada uno. Coman. No me sirven muertos. La carne estaba dura y salada. La boca seca de Zipper apenas podía manejarla, pero su estómago se retorcía de hambre. Se obligó a comer despacio. A su lado, Kep hizo lo mismo. Reed se sentó junto a la entrada, con el R-99 sobre el regazo. El silencio se alargaba, roto solo por el viento. La temperatura bajó rápidamente al caer la noche. Zipper se acurrucó contra la pared de la cueva, temblando. Pasaron horas. Los ojos de Reed se volvieron pesados. El arma descendió ligeramente. Al ver esto, Kep se movió. El ataque fue repentino, desesperado. Se lanzó sobre Reed, balanceando las cadenas hacia la cabeza del saqueador. El arma cayó al suelo ruidosamente, girando por el suelo de la cueva. Reed rugió sorprendido, forcejeando con Kep. Rodaron por la arena. Por un momento, pareció que Kep podría ganar. ¡Bam! Kep tropezó hacia atrás, con una mancha roja extendiéndose por su pecho. Miró a Zipper con ojos moribundos. «Corre, cuando puedas». Se desplomó, las cadenas chasquearon una última vez contra la piedra. Reed se puso de pie, pistola en mano, respirando con dificultad. La sangre corría por un corte en su frente donde las cadenas lo habían golpeado. «Estúpido», escupió Reed, pateando el cuerpo de Kep. Podría haber tenido una vida decente. En cambio, se volvió hacia Zipper, con los ojos fríos. «Que sirva de lección. Pórtate bien y vives. Pelea». Hizo un gesto hacia el cadáver de Kep. «No hay mucha vida siendo un cadáver, ¿verdad?». Zipper asintió, temblando. Pero su mente ya estaba trabajando. Reed estaba sangrando. Cansado. Enojado. La gente cometía errores cuando estaba enojada. Pasaron la noche en esa cueva, con el cuerpo enfriándose en la esquina. Reed mantuvo el arma cerca, obligando a Zipper a dormir a su vista. Pero Zipper no durmió. Observaba a través de los ojos entrecerrados cómo el saqueador luchaba contra el agotamiento, cabeceando antes de despertarse de golpe otra vez. El día siguiente trajo más caminata, más recolección. El peso de la mochila de Kep se sumó a la carga de Zipper. Y el sol parecía más caliente, la arena más profunda. Reed se frustraba cada vez más al no encontrar nada valioso en las ruinas que registraban. Al tercer día, su temperamento se estaba deshilachando visiblemente. El sol, la decepción constante, la necesidad de vigilar a su cautivo, todo lo estaba desgastando. Su agua se estaba acabando. El corte en su cabeza había empezado a supurar por el calor. Cuando Zipper tropezó, derramando el agua del día sobre la arena, algo se rompió en Reed. Inútil de mierda, agarró a Zipper por la garganta, estrellándolo contra una pared de piedra. Sus dedos apretaban con fuerza. Su aliento apestaba a deshidratación. Zipper arañaba las manos que aplastaban su tráquea. Sus manos atadas rasparon contra la áspera pared de piedra detrás de él, sintiendo la superficie rugosa despellejar sus nudillos. ¡Ay! Sus dedos encontraron arena suelta y gravilla en la pared. Con sus fuerzas desvaneciéndose, se la arrojó directamente a los ojos a Reed. Reed aulló, aflojando el agarre lo suficiente para que Zipper jadeara por aire. Pero no lo soltó completamente. Su rabia parecía haber superado su dolor. No puede morder. Manos atadas. Pero sus ojos.
Sus pulgares encontraron los ojos de Reed. Empujó, fuerte, sintiendo algo estallar y separarse bajo la presión. El ojo humano era tan frágil. Los juegos nunca mostraban eso. Y el grito fue horrible. Reed lo soltó por completo, tropezando hacia atrás. Zipper cayó, con los pulmones ardiendo mientras aspiraba aire. Su visión nadaba. Reed seguía gritando, con las manos sobre la cara. Sangre y fluido corrían entre sus dedos. El R-99 se balanceaba salvajemente en su correa mientras se tambaleaba. Zipper se alejó a gatas, buscando desesperadamente algo. Su mano encontró una roca, afilada y pesada. No era ideal, pero tendría que servir. Reed seguía tropezando, tratando de limpiarse los ojos. Sacó la pistola de su cinturón con manos temblorosas, disparando a ciegas. Las balas levantaban arena alrededor de Zipper. Zipper agarró la roca con ambas manos atadas y golpeó tan fuerte como pudo. La roca rebotó en el hombro de Reed cuando el hombre se giró en el último segundo. Un ojo, ensangrentado pero funcional, se fijó en Zipper con puro odio. Pequeño. La mano de Reed salió disparada, agarrando el tobillo de Zipper. Tiró con fuerza, enviando a Zipper de cara a la arena. La roca rodó lejos. Zipper pateó salvajemente con su pierna libre, pero el agarre de Reed era como hierro. El saqueador lo arrastró por el suelo, la arena quemando contra la piel de Zipper. Con las manos aún atadas, no podía hacer palanca. Reed lo acercó más, con la sangre aún manando de su ojo arruinado. Ahora me tomaré mi tiempo contigo. Una de las manos de Reed encontró la garganta de Zipper de nuevo. La otra buscaba a tientas la pistola caída en la arena. Zipper se debatía desesperadamente. Sus manos atadas rasparon contra algo metálico en la arena, el R-99. Se había soltado en el forcejeo, la correa se había roto. Reed vio su movimiento. Su ojo restante se abrió de par en par. Ambos se lanzaron por el arma. Los dedos de Zipper se cerraron alrededor de la empuñadura. Reed agarró el cañón. Lucharon por el control, rodando en la arena. ¡Bam! El arma se disparó y el retroceso la impulsó hacia arriba, la culata se estrelló contra la cara de Zipper. Todo se oscureció por un momento. Cuando su visión se aclaró, estaba acostado boca arriba. La sangre le corría por la nariz. El R-99 yacía en la arena entre ellos, con el cañón aún humeante. El saqueador yacía boca abajo a unos metros, con un único disparo afortunado directo al corazón. Zipper intentó levantarse, pero el mundo daba vueltas. La cara le palpitaba donde el arma lo había golpeado. Vomitó. Luego se arrastró hasta el cuerpo de Reed, comprobando si había algún movimiento. Nada. La última bala había encontrado su marca. Tomó el arma con manos temblorosas. Esta vez, examinó cuidadosamente cada parte, comparándola con su conocimiento del juego. Seguro. Liberador del cargador. Recámara. Todo era similar pero diferente. Más tosca. Más pesada. Real. Nunca más, pensó, revisando el cargador con dedos temblorosos. La próxima vez, sabré cómo usarla correctamente. Miró el cuerpo. Lo siento. Pero mejor tú que yo. El sol continuaba su castigo despiadado mientras Zipper se echaba el R-99 al hombro y seguía adelante a trompicones. Tenía mucho que aprender si iba a sobrevivir en este mundo. 04. El viejo código. El recuerdo de aquel primer día aún ardía en su mente, nítido y claro como cristales rotos. Algunos recuerdos nunca se desvanecen del todo. Permanecen como cicatrices y, a veces, las heridas vuelven a abrirse. En el día de las cenizas, despertó a Ready Player One y cruzó al mundo de Apex. En ese reino tecnológicamente avanzado, buscó poder, conocimiento y tecnología de punta para ayudar a la ciudad inferior a resurgir completamente de las cenizas. En este sentido, compartía un objetivo común con Silco y Vander.
El sueño de una Zaun mejor los unía a todos, aunque sus métodos difirieran. Sin embargo, sabía muy bien que tanto Silco como Vander iban por caminos equivocados. Sus enfoques eran como dos caras de la misma moneda oxidada. Vander era demasiado débil y Silco demasiado extremo. El punto medio entre ellos parecía tan imposible de alcanzar como las estrellas sobre Piltover. El resultado final estaba destinado al fracaso, conduciendo únicamente a una tragedia absoluta. Así que, ante la entusiasta invitación de Silco, guardó silencio durante un largo rato. Finalmente suspiró, se dio la vuelta y sirvió un vaso de agua limpia tanto para él como para Silco. En este mundo también había té, pero era exorbitantemente caro, algo que solo las élites ricas de Piltover podían permitirse. En Zaun, incluso un vaso de agua limpia era un lujo. Otro recordatorio de la división entre las ciudades. Aún recuerdo cuando era joven, ahorrabas para comprarnos dulces a mis hermanos menores y a mí. La voz de Zipper se suavizó con el recuerdo. Ese dulce no era solo azúcar, ¿verdad? Era esperanza. Una prueba de lo que podría ser. Era dulce. Te mereces ser parte de la familia. Los ojos de Silco temblaron. Aceptó el vaso de agua y miró fijamente a Zipper. Entonces, ¿te has decidido? Mis ideales son los mismos que los tuyos y los de Vander, ver a Zaun ascender. Zipper tomó un sorbo de agua pero no respondió directamente a la pregunta. Aún no era el momento de iniciar una guerra con Piltover, las piezas no estaban todas en su lugar. Generación de energía por fermentación microbiana, purificación de agua, robots autodestructivos, explosivos de alta energía, exigir mejores condiciones a los quimovarones, has hecho mucho. Silco entrecerró los ojos y giró el vaso en su mano. Conocía bien las contribuciones de Zipper a Zaun y su influencia entre la gente. Cada logro era como un ladrillo en los cimientos de una nueva Zaun. Por eso, tras el éxito de la droga, Silco acudió primero a él. Su apoyo podía cambiar las tornas. Si Zipper no lo apoyaba, sería casi imposible para él unificar Zaun y lanzar un conflicto armado contra Piltover. En ese caso, Zipper sería un obstáculo que debía ser eliminado. Los conflictos ideológicos eran despiadados y no dejaban lugar a la piedad. Quieres liberar a Zaun y te apoyo. ¿Pero estás realmente preparado para ser el líder de Zaun? Zipper percibió la intención asesina de Silco. Sus pensamientos no eran difíciles de adivinar. Por supuesto que estoy preparado. Vander ya es viejo, débil e incapaz de hacer más que sobrevivir día a día. No es apto para liderar. Zaun necesita un nuevo líder. Uno con coraje y visión, que se atreva a declarar la guerra a Piltover y gane respeto para Zaun. Zipper, únete a nosotros. El rostro de Silco irradiaba confianza al levantar su copa, invitando de nuevo a Zipper a formar una alianza. Realmente creía que podía hacerlo mejor que Vander. Pero la fe por sí sola no bastaba. No para esto. Puesto que aspiras a ser el líder de Zaun y liberarla, haciéndola independiente, entonces eres su gobernante supremo. El tono de Zipper cambió, volviéndose más centrado. Soltó una risa y lanzó una barrera de preguntas penetrantes. Como gobernante supremo de Zaun, con el sustento de cientos de miles de ciudadanos sobre tus hombros, ¿cuál es tu filosofía de gobierno? ¿Qué tipo de legado espiritual valioso pretendes dejar a la gente? ¿Qué ideas y valores fundamentales deberían abrazar los niños de Zaun? ¿Cómo planeas establecer un sistema de gobierno y construir la administración de Zaun? ¿Cuál será tu política exterior, especialmente con Piltover y otras ciudades-estado? Toda ciudad necesita tres cosas: comida, seguridad y esperanza. ¿Cuántas de esas puedes garantizar? Con las condiciones de vida cada vez más graves, ¿qué medidas propones para mejorar? ¿Cómo abordarás la contaminación del aire, el agua y el suelo? ¿Cómo resolverás la escasez de recursos esenciales como alimentos, telas, medicinas y carbón? En términos de seguridad social, incluyendo educación, salud, cuidado de ancianos, aplicación de la ley y justicia, ¿cómo establecerás un sistema básico?
¿Cuáles son tus planes para infraestructuras fundamentales como escuelas, hospitales y prisiones? ¿Cómo guiarás a la gente para desarrollar tecnología y rejuvenecer la economía? ¿Cómo ayudarás a la gente a escapar de la pobreza, lograr una prosperidad compartida y asegurar que cada niño tenga acceso a leche, pan y hogares espaciosos? Si Zaun va a ascender, ¿tienes planes a corto y largo plazo? ¿Cuántos años estimas que tomará hacer a Zaun verdaderamente grande? Esta descarga de preguntas dejó a Silco completamente atónito. Podía entender vagamente algunas e incluso quizás sabía cómo abordar otras, pero la mayoría lo dejaban totalmente despistado. Lo resolveremos sobre la mar. Empezó Silco. ¿Cómo resolviste lo del Chimmer? Hay errores que no se pueden deshacer. Al final, Silco solo había dirigido una banda. No tenía experiencia en gobernanza, e intentar aplicar estrategias de gestión de pandillas para dirigir toda una ciudad era totalmente absurdo. Ellos tienen universidades, nosotros astucia callejera. Ellos tienen laboratorios, nosotros montones de chatarra, continuó Zipper, enfatizando su punto. Al ver que Silco permanecía en silencio, negó con la cabeza y dijo, ser el líder de una ciudad y guiar a todos hacia la prosperidad y la fuerza suena simple, pero ¿cómo lo lograrás realmente? Si usas tus métodos actuales de gestión para gobernar, lo único que lograrás es convertir a Zaun en una organización pandillera gigante. Eso simplemente movería a Zaun de un pozo negro a otro más pequeño. Pero seguiría siendo un pozo negro, apestoso y desesperado, lejos de lograr el ascenso de Zaun. Silco permaneció en silencio, frunciendo el ceño profundamente mientras pensaba. Las líneas en su frente parecían las de alguien adolorido, pero no habló. Zipper dejó su vaso de agua. No esperaba que Silco pudiera responder a estas preguntas, eran problemas espinosos incluso para él. Mientras empacaba las balas explosivas en su banco de trabajo y tomaba algo de chocolate para irse, Silco habló finalmente. Muchas de tus preguntas ni las había considerado antes y sigo sin saber qué hacer ahora. Pero el primer paso hacia el ascenso de Zaun es, indudablemente, liberarse del control de Piltover y lograr la independencia. Todos los demás problemas pueden abordarse gradualmente después de que Zaun sea independiente. Podemos referirnos a los modelos de gobierno de otras ciudades-estado y aprender de sus experiencias, Demacia, Noxus, Shurima e incluso Piltover. En cualquier caso, lograr la independencia de Zaun indudablemente mejorará la vida de sus niños comparado con ahora, y eso es suficiente. Zipper se detuvo a medio paso, sorprendido por la respuesta de Silco. Superaba sus expectativas y era, como mínimo, una respuesta aceptable. Sin embargo, no había lugar para evitar esta confrontación, de lo contrario, Silco actuaría y la tragedia sería inevitable. Si la situación escalaba a la violencia, todo el arduo trabajo de Zipper, años de labor incesante, se perderían. Para evitar ese resultado, decidió ofrecer un vistazo de lo que estaba en juego. Has superado mis expectativas con esa respuesta. No hay nada malo en tu principio de buscar la paz a través de la lucha, y lo apoyo. Pero el problema es que subestimas al enemigo. Los parásitos no dejarán de chupar sangre hasta que sean completamente destruidos. Los consejeros de Piltover son meras herramientas, marionetas para los intereses de grupos más grandes. Matarlos no cambiará el hecho de que los poderes detrás de ellos seguirán explotando a Zaun. La razón por la que me opongo a iniciar una guerra ahora es que no tenemos oportunidad de ganar. Un sacrificio inútil no logrará nada. Nadie hace un trato para perder voluntariamente. Pero ahora mismo tenemos la oportunidad de hacer uno muy rentable. Zipper cargó una bala explosiva en su revólver con expresión seria y continuó, por favor, dame un poco más de tiempo. Te prometo que Zaun será verdaderamente libre. Lo prometo. Apuntó el revólver a una pila de acero en la esquina lejana del laboratorio y disparó. ¡Boom! Una explosión masiva estalló mientras llamas ardientes se disparaban al aire, y el acero se derretía rápidamente hasta volverse líquido en las pupilas contraídas de Silco. Esta bala explosiva es el resultado de años de trabajo.
Está lista para la producción en masa. ¿La materia prima principal? Las emisiones industriales de Piltover, completamente inevitables para ellos. Noxus quiere armas. Nosotros necesitamos recursos. Es economía simple. El tiempo está de nuestro lado. Por ahora, deja de lado la idea de ir a la guerra con Piltover. Tu prioridad debe ser establecer fábricas, contratar trabajadores y negociar con los noxianos para vender estas balas a buen precio. Sipper se acercó al atónito Silco y dijo, en cuanto a lo que te hizo Vander, se arrepintió profundamente. Siempre quiso disculparse, pero nunca encontró la oportunidad. En esta vida, quizás lo más importante es aprender a soltar. Te escribió una carta. Está en el viejo lugar. Cuando tengas tiempo, ve a verla, ampollas y lecho de roca. Clink. Silco sintió que el corazón le latía con fuerza. El vaso se le resbaló de la mano, haciéndose añicos a sus pies. Ampollas y lecho de roca, era un código secreto que solo él y Vander conocían. Era el lugar donde sus sueños habían comenzado. 05, la última gota de paciencia. Sipper, aún en shock por su encuentro con Silco, dejó la fábrica de municiones y se fue a casa solo. Su hogar era un bar situado en el distrito de los Carriles de Sound. Aquí las calles se estrechaban y los edificios se apoyaban unos contra otros como ancianos cansados. En el camino, pensó en el futuro de Sound. Sus ideas eran mucho menos radicales que las de Silco. La guerra no se trataba solo de armas, se trataba de supervivencia. Y ahora mismo, apenas podían sobrevivir a la paz. No alteraría imprudentemente el equilibrio ecológico de Piltover y Sound, ni permitiría que la situación escalara a una guerra total. Evitar que las luchas armadas se convirtieran en conflictos a gran escala era su prioridad. La razón era dura. Primero, en términos de poder militar, Sound estaba en absoluta desventaja. Entre los miembros del Consejo de Piltover se encontraba el profesor Heimerdinger, una figura en la cima de la ciencia. Este Yorle noble y extraordinario no era incapaz de producir armas, simplemente elegía no hacerlo. Si Silco estuviera a cargo, podría saborear un éxito fugaz en las luchas armadas, pero probablemente perdería el control de la maquinaria de guerra, empujando a Sound a una guerra total con Piltover. Para entonces, Sound podría tener el dudoso honor de presenciar la impresionante visión de Heimerdinger fabricando un T-Rex mecánico estrecha a mano. Segundo, Sound carecía de un sistema económico sólido. Más del 40% de los saunitas se ganaban la vida a duras penas en los muelles, fábricas y sitios de construcción de Piltover, industrias dependientes de mano de obra intensiva. Si estallara la guerra, ¿qué pasaría con estos saunitas trabajando en Piltover? Sound simplemente no tenía suficientes empleos para acomodarlos. Las calles se inundarían de gente desesperada y hambrienta. Además, las necesidades básicas como la comida dependían completamente de las importaciones y los muelles estaban bajo el control de Piltover. Cada envío de grano era otra cadena atándolos a la ciudad alta. Sound tenía cero potencial de guerra. Ninguno. Silco simplificaba demasiado las cosas. La guerra no era la respuesta, no todavía, y no de esta manera. Sipper llevaba tiempo reflexionando sobre cómo establecer un sistema económico industrial robusto. En este mundo, la comunicación a larga distancia era rara y prohibitivamente cara, a menudo dependiente de la magia. Sin embargo, él hacía tiempo que había adquirido tecnología avanzada de comunicación inalámbrica del mundo de Apex. Ninguna facción podría resistir el atractivo del equipo de comunicación. Una vez que Sound comenzara la producción, estos dispositivos podrían venderse a precios altos a cualquier país o región, lo suficiente para impulsar a Sound hacia la prosperidad. Pero era muy consciente de que sin el poder suficiente para protegerlo, nada podría retenerse. El aceite cría moho, y los nobles ricos de Piltover olerían el tentador aroma del dinero y vendrían corriendo. Esos nobles no jugaban limpio. Despojarían a Sound si tuvieran media oportunidad. Por eso investigaba armas y desarrollaba poder militar, para armarse primero.
De lo contrario, todos sus esfuerzos solo conducirían a una vida aún mejor para esos nobles. El desarrollo exitoso de las balas explosivas era solo el comienzo. Una vez que las fábricas estuvieran operativas y la producción en masa completa, se ensamblarían los cañones de Sound, dándoles la capacidad de proteger su tecnología de comunicación. En cuanto al Chimber de Silco, Zipper nunca había considerado esa droga descerebrada como parte de la fuerza militar de Sound. Era una muleta, no una solución. Aún así, tiene un punto. Es hora de unificar Sound y presionar a Piltover para luchar por nuestros derechos. No podemos dejar que sigan estrangulando nuestro acceso a las materias primas. Entrecerró los ojos. Necesitaba visitar Piltover pronto para obtener el apoyo de figuras clave. Por ejemplo, Víctor, un saunita de nacimiento, que siempre había soñado con avanzar la tecnología para beneficiar a Sound. Desafortunadamente, sus esfuerzos y logros nunca habían llegado realmente a Sound, todos eran cosechados por los nobles. Además, Zipper quería intentar ganar el apoyo de Heimerdinger. La reputación de justicia del inventor Yorle era bien conocida en ambas ciudades. Este consejero de Piltover era un científico puro, desinteresado en la riqueza o el poder. Amaba la paz y mantenía buena voluntad hacia la humanidad. Era muy probable que apoyara el establecimiento de una economía industrial sólida en Sound. Mientras Heimerdinger estuviera de acuerdo, Zipper confiaba en que nadie en Piltover, ni siquiera su consejera más rica, Maumadarda, podría detener el ascenso de Sound. Perdido en sus pensamientos, el tiempo voló. Acababa de esbozar un plan preliminar para unificar Sound cuando llegó a la última gota. El olor familiar a cerveza derramada y humo de madera llegó a su nariz. Pero al abrir la puerta del bar, encontró el lugar como un barril de pólvora listo para explotar. Un gran grupo de matones de aspecto feroz se puso de pie, mirando amenazadoramente hacia la barra. «Llevan aquí 20 minutos», susurró un miembro de la banda cuando Zipper pasó. «Vander solo lo está tolerando». «¿Y cuántos están listos para estallar?», preguntó Zipper en voz baja, examinando la sala. «Todos nosotros». A través de los huecos entre la multitud, vio a 3 vigilantes de Piltover en la barra. Uno de ellos discutía con Vander de una manera extremadamente grosera y arrogante. El desdén estaba escrito en sus caras, no tomaban en serio a la banda del bar en absoluto. ¿Llamas a esto un establecimiento? El líder de los vigilantes se burló, pasando un dedo por el polvo de la barra. Más bien parece un nido de ratas. Di lo que tengas que decir y vete, respondió Vander con calma. No queremos problemas. ¿Problemas? Tú eres el problema. Los vigilantes de Piltover venían a Sound con un único propósito, arrestar gente. ¿A quién? Por supuesto, a los 4 pobres hermanos menores de Zipper. Todo lo que habían hecho fue volar accidentalmente uno de los edificios de Hayes mientras intentaban ganar algo de dinero en Piltover. ¿Realmente valía una respuesta tan grandiosa? Abran paso. Déjenme pasar. Se escurrió entre la multitud. Los miembros de la banda parecían furiosos, listos para empezar una pelea. Pero en cuanto lo vieron, sus expresiones se suavizaron en sonrisas y rápidamente se apartaron para dejarle paso. Algunos asintieron respetuosamente mientras pasaba. Se acercó a la barra, dejó el rico chocolate que había traído para sus hermanos y escuchó al vigilante insultando a Vander. No son más que escoria, pudriéndose en este agujero olvidado que el mundo ha abandonado. El vigilante no quedó satisfecho después de gritar. Sacó su porra y rompió un vaso en la barra. Los fragmentos se esparcieron por la madera desgastada. Luego se dio la vuelta, apuntando con la porra a los demás en el bar y gritó con ira: «Todas sus vidas inútiles terminarán en mis manos tarde o temprano». Antes de que el vigilante pudiera terminar su frase, Zipper le clavó una rodilla en el estómago, impulsándola hacia arriba directo al plexo solar. El vigilante se desplomó, con la cara torcida por el shock mientras yacía vomitando bilis, incapaz de decir otra palabra. En un movimiento rápido, Zipper noqueó a los otros 2 vigilantes con bofetadas limpias y decisivas.
Sus movimientos fueron agudos, eficientes y sin esfuerzo. Antes de que las rodillas del primer vigilante tocaran el suelo, Zipper ya se estaba moviendo, sus manos encontrando sus objetivos. Todo sucedió tan rápido que todos en el bar, incluido Vander, quedaron atónitos, incapaces de reaccionar por unos segundos. Entonces, los vítores estallaron como una presa rota por parte de los miembros de la banda en el bar, lavando años de frustración y miedo acumulados en un solo momento de triunfo. Increíble. Malditamente increíble. Ni siquiera me sentí tan bien cuando aplastaba enemigos. Bien hecho. Maten a esa escoria asquerosa. Esos malditos pilties se atreven a pavonearse en los callejones oscuros. Merecen que los golpeen tan fuerte que sus madres no los reconozcan. Mierda santa. Los carriles habían estado sufriendo bajo las redadas y búsquedas incesantes de los vigilantes estos últimos días, con la mitad de las tiendas selladas. Mucha gente había sido severamente intimidada y llevaban demasiado tiempo reprimiendo su ira. Los moretones aún estaban frescos. Si no fuera por la reputación y autoridad de Vander manteniendo la paz, ya habrían lanzado ataques violentos contra Piltover. Pero ahora, con los vigilantes intimidándolos en sus propias puertas, Vander actuaba tan manso como un par de calzoncillos, tolerando cada insulto sin una sola palabra de protesta. Tal debilidad había decepcionado profundamente a muchos, causando una seria pérdida de respeto hacia él. Algunos miembros clave incluso habían dejado los callejones oscuros para seguir a otros. Zipper levantó una mano, indicando que tenía algo que decir. El bar cayó instantáneamente en silencio, con cada ojo fijo en él. Caminó hasta la barra y estudió a su padre de cerca. Vander era un hombre de mediana edad con el pelo peinado hacia atrás y una barba espesa. Sus sienes estaban veteadas de gris, su cuerpo era fuerte, pero su expresión era de fatiga y cansancio. Su posición como líder de los carriles no fue heredada, fue ganada a través de la fuerza bruta y el derramamiento de sangre. Pero su espíritu de lucha se había extinguido en el día de las cenizas, desgastado por la cruel realidad de la vida. Seguir liderando solo le traería más daño. Ignorando las emociones complejas en los ojos de Vander, Zipper habló sin dudar: «Papá, te estás haciendo viejo. Déjame los carriles y a Zaun a mí. Es hora de que disfrutes de una jubilación pacífica». El bar, antes ruidoso, se sumió de repente en un silencio sepulcral. Los miembros de la banda ni siquiera se atrevían a respirar fuerte, temerosos de perderse esta emocionante escena de drama padre-hijo. Un mes fuera, ¿y lo primero que dices cuando vuelves es esto? La voz de Vander estaba cansada pero firme. Esta posición será tuya eventualmente. ¿Cuál es la prisa? Le sirvió a Zipper un vaso de jugo, claramente sin entender lo que estaba pasando. Pensaba que Zipper estaba bromeando, después de todo, el chico solo tenía 15 años. Pero al mirar fijamente el vaso de jugo que Vander le sirvió, de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. En Zaun, Zipper ya era una figura bien conocida. Incluso el peligroso Silco lo trataba con respeto. Sin embargo, en el momento en que volvía a casa, su padre todavía no lo dejaba beber alcohol. Esto solo solidificó su resolución. Vander era un buen padre, pero no era un buen líder. Si Vander seguía al mando, Zipper podría encontrarse un día pescando su cadáver de una alcantarilla. Así que, sin decir otra palabra, tomó una decisión. Él cargaría con el peso.